Amigos y amigas, estamos en Las Cosas Como Son. Federico Arnillas. Y Javier Torres. Para trabajar un tema que creo que es de interés y de preocupación para todos, como es el tema del trabajo y en especial el tema del empleo. No es exactamente igual trabajo que empleo. El empleo incluye una relación de dependencia, pero miremos integralmente el tema. Bueno, sin duda el tema de empleo, trabajo, el tema de los derechos, el tema de los trabajadores y las trabajadoras en general, en los últimos años, siempre es mencionado en relación a una palabra que usan los empresarios, que es los sobrecostos, ¿no? Siempre que se habla de derechos se habla de sobrecostos. Y entonces, a diferencia de otras épocas donde se decía, bueno, el trabajador, la trabajadora tiene que estar bien remunerado, bien atendido, eso cambió. Estamos en una etapa donde digamos, después de los 90, donde esto que estoy diciendo entró con mucha fuerza, de nuevo se empiezan a escuchar de que, bueno, los trabajadores tienen que tener una palabra que usan en los organismos internacionales que es trabajo decente. Aquí hay un problema clave, y si quieres para dimensionar un poco de qué tamaño de problema estamos hablando, ¿no? En el Perú hay 22 millones de personas que están en edad de trabajar, que es la población digamos, mayor de 15 años, que es la edad legal, digamos, en las cuales se puede trabajar. De esos 16 millones de personas son parte de la población económicamente activa. Hay 9 millones de hombres y 7 millones de mujeres que forman la población económicamente activa. Y si la vemos en términos urbanos y rurales, la mayor parte de la población económicamente activa es población urbana, 11 millones y medio, y 4 millones en zonas rurales. En las zonas rurales esas condiciones de trabajo dignos son prácticamente inexistentes, porque es un trabajo sin vacaciones, sin derecho a pensión, etc. Lo que estás hablando del trabajo agropecuario, agrícola. Así es, porque tenemos que tener en cuenta que el trabajo en el país, para un sector muy importante de la población, es un trabajo autogenerado, es una manera de autogenerar ingresos. Un indicador concreto de eso es cuántas personas tienen un sistema de pensiones o acceden a un sistema de pensiones. Y estamos hablando en el sistema privado de pensiones de 5 millones de personas afiliados al sistema de pensiones. Podríamos considerar 1 millón o 1,5 millones más vinculado a la ONP, y entonces estamos diciendo que de todas las personas en edad de trabajar, 1 de cada 3 estaría más o menos vinculada a una forma de empleo formal o cuasi formal. Claro, pero digamos, el problema, lo que nos dicen las cifras, ¿no?, que tú nos estás planteando, y bueno, otras tantas que hay, es que hay un problema, o sea, hay un problema porque no solamente del presente, porque de repente cuando a veces uno no piensa, sobre todo la gente cuando es más joven, aunque ahora las generaciones nuevas se están cambiando, ¿no? La gente trabaja porque tiene que vivir el día a día, y de pronto un día se accidenta, ¿no? Lo dices por experiencia. Sí, de pronto un día deja de trabajar, ¿no? Y no hay pues ese colchoncito, ese guardado que uno iba aportando, ¿no? O incluso hay mucha inseguridad, porque con las AFPs la gente siempre anda asustada, ¿no?, de qué cosa pasará en el momento en que yo pueda llegar. Entonces, sigue siendo ese un problema muy fuerte en el Perú. Y creo que es un tema central a traer a la agenda pública en torno al 1 de mayo, ¿no es cierto? Porque el centro de la discusión en torno al 1 de mayo es cómo se construye un trabajo con derechos. Y eso supone entonces un trabajo formal, un trabajo reconocido, con jornada laboral y también con derecho de organización de los trabajadores, que creo que es un elemento clave de contrapeso, ¿no es cierto?, para derechos ahora y derechos a futuro. Y creo que ese es un problema sustantivo. No tenemos en el país un empleo formal con derechos debidamente garantizados, y creo que ese es un punto en el cual deberíamos tener un consenso activo nacional para que en todas las ramas de producción podamos tener efectivamente este cambio en la situación del empleo. Ahora, pero eso implica, no sé, es como que a algunos sectores va a haber que cambiarle como el chip, ¿no es cierto? Porque hay un discurso muy fuerte que va un poco en el sentido contrario a lo que tú planteas. O sea,
volviendo a esto que decía de los sobrecostos, ¿no? O sea, siempre se dice hay que producir más y hay que aprovechar las oportunidades que vienen del mercado, ¿no? Y entonces eso implica sacrificar ciertos derechos, pero digamos que ya ha hecho bastante sacrificio el trabajador en el Perú o la trabajadora en el Perú, como para pedir siguiéndoselo, como el limón de o molientero, sea, ¿no? Claro, ¿Cierto? claro. ¿Cómo plantearías tú, digamos, que tienes mucho diálogo con actores de empresa, Estado, sociedad civil? ¿Tú crees que estamos en un camino, se puede encontrar Mira, una ruta para cambiar de esa manera de pensar? Yo creo que no es solamente encontrar, es indispensable que tengamos ese camino, incluso desde las perspectivas más típicamente liberales, ¿no es cierto? Tú no puedes entrar hoy día al mercado internacional con productos que no cumplan un determinado estándar de calidad. Y eso no solo tiene que ver con el producto como tal, sino con el proceso productivo que está detrás. Una empresa que quiere exportar productos agropecuarios, por ejemplo, tiene que tener trabajadores debidamente reconocidos, con condiciones sanitarias adecuadas, etc. Entonces, la formalización es una exigencia de competitividad también. Y de hecho, eso te lo reconocen directivos de la Sociedad Nacional de Industrias o de Confiep. Nuestro punto crítico es que tenemos que invertir en este sector llamado informal o de la pequeña empresa. Y aquí hay que usar algunas herramientas que existen en la ley. Por ejemplo, el tema del RUS, como camino para la formalización del empleo, ¿no? Que son como entradas sobre las cuales hay que avanzar. Pero es clave de todas maneras promover la organización de los trabajadores, ¿no? Ahora, y además también yo creo que es clave darle un mensaje a quien consume los productos que el trabajador con su esfuerzo, o sea, claro, uno siempre pide que le rebajen, ¿no? Pero detrás de cualquier producto que uno adquiere en el mercado, sea en un centro comercial, sea en un mercado, hay un trabajo de alguien, ¿no? Y eso a veces no se piensa. Ahora hay más, ¿no? Pues hay más conciencia, ¿no? Y de hecho, digamos, la participación de la población en las actividades productivas es muy amplia, ¿no es cierto? O sea, los datos que tenemos es que tanto hombres como mujeres, ¿no?, tienen mucha más dedicación a la generación de ingresos, y eso es parte del escenario, pero justamente por eso es más urgente trabajar empleo con derechos. Y esto es un tema clave para el proceso electoral que tenemos adelante. Claro, eso es lo que estaba pensando, o sea, digamos, se vienen las elecciones regionales, se vienen las municipales, y pensando, acordándome de las campañas anteriores, ese es un tema que no aparece en las agendas, obviamente porque hay la lógica de que en el Perú es muy fuerte esta idea de que el mercado es el que resuelve todos los problemas, pero ¿qué puede hacer? No sé, yo me preguntaba, un gobierno regional, un gobierno local en ese campo, o sea, ¿cómo ayuda, digamos, a que se canalice esto? Hay como varias cosas, y creo que planteas un punto. La primera es un consenso en cada región, por ejemplo, respecto a la importancia de ampliar la cobertura de la seguridad social en su región. Más personas que trabajan, ¿no?, cubiertas por la seguridad social. Y eso tiene que ver con fiscalización. Las direcciones de trabajo son direcciones regionales de trabajo, pero eso no es un tema que se esté asumiendo. Los gobiernos locales, por ejemplo, tienen responsabilidades respecto al empleo, ¿no?, de adolescentes. Yo no conozco, y espero equivocarme, ¿no?, ningún municipio que tenga un registro, ¿no?, para mirar las condiciones de trabajo de las y los adolescentes. Claro, ¿no? han promovido algunas iniciativas pequeñas, pero algunas muy interesantes, ¿no? En Lima, por ejemplo, hay una iniciativa en Caraballo interesante de mejora o de protección de las condiciones de trabajo, pero velar por condiciones de trabajo adecuadas es también una competencia de los gobiernos locales. Entonces, hay varias cosas que se podrían incorporar, y de esa manera podríamos hacer que las cosas como son cambien para mejor, garantizando un empleo con derechos, ¿no? De alguna manera lo que creo que todos tenemos que pensar en ahora que vamos a celebrar el Día del Trabajo, el Día del Trabajador y la Trabajadora, como se dice ahora, ¿no? Lo que hay que pensar es que esa es una responsabilidad conjunta, o sea, de todos los actores sociales, estatales, económicos,
todos tenemos que preocuparnos porque en el Perú las personas, todos los que somos parte de la población económicamente activa, tengamos condiciones laborales adecuadas. De eso se trata. Ese es el desafío que nos une. Así que le deseamos un feliz día a todos los trabajadores y trabajadoras del Perú.